Carlos Montouto, ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos por ahí? aquí estamos. ¿Estamos en el estudio 1 o en el estudio 2? Pues tú estás en, Yo estoy en la en, ionosfera. en en el Quinto Pino, yo en el estudio 2 y esto está saliendo desde el estudio 1, a través de las ondas hertzianas, a través de la radio digital del DAB, a través de la app de Radio Clara, a través de las redes de Internet. Eso es la hostia, tío. La inteligencia artificial de Radio Clara, vamos, es imbatible, ¿eh? La inteligencia artificial ni coña. Eso otro no lo va a superar. Hombre, solo faltaba. Donde esté el do it yourself, dando tú mismo, que se quita lo bailado. Bien, compañero. Usted me dirá, señor, ¿de qué quiere que hablemos hoy? Pues de lo que toca. De Ucrania, que Vaya, hombre. dices tú que la militarización forzada de Europa. Eso Hombre, te hace reflexionar todo lo que está pasando con Ucrania, Trump, Putin, los europeos que no los quieren, Zelensky que protesta, etc, etc. ¿hay alguna voz internacional con algún peso que haya apostado por algo distinto a un escenario a partir de las negociaciones de paz que se puedan abrir, sean con o sin Europa, sean con o sin Ucrania, que no pase por la necesidad de aumentar el gasto militar europeo? Pregunto. Y no te lo pregunto a ti solo, no es una pregunta retórica, es una pregunta a la audiencia. ¿A alguien le suena alguna voz internacional? Si acaso el Papa Francisco, que el pobre está ahí hecho polvo en un hospital, que anda bastante aquejado de sus problemas de bronquitis, esas cosas. Pero fuera de eso, ¿hay alguien que vislumbre un futuro posterior a la guerra en Ucrania que no pase por el aumento del gasto militar europeo y la defensa europea autónoma de los Estados Unidos? Ninguno. Y si no hay ninguno, ¿cuál es, por tanto, la receta, el escenario que todos los líderes europeos vislumbran? El que hay que incrementar en aquello, el mínimo denominador común en el que se ponen de acuerdo. Pues evidentemente en el aumento del gasto militar. Ya lo habíamos comentado la semana pasada aquí, sé que lo habéis comentado en otras ocasiones y en otros horarios distintos, u otros días de la semana aquí en el Es lo que hay, pero después de lo que ha pasado con la conferencia de seguridad de Múnich el pasado viernes, después de lo que ha pasado en el día de ayer con la convocatoria urgente de una especie de mini gabinete de crisis europeo por parte de Emmanuel Macron en París, con 7 de los 27 presidentes de gobierno o de Estado en la Unión Europea. Después del encuentro y las declaraciones más o menos altisonantes del Consejo de Seguridad de la ONU en el día de ayer, después del inicio del encuentro formal en Arabia Saudí, en Riad, en el día de hoy, entre los máximos representantes de la política exterior de Estados Unidos, Marcos Rubio, y de Moscú, el señor Sergei Lavrov, que nos sonará sobre todo del comienzo de la guerra, pues no cabe ninguna duda que el futuro se antoja belicista y militarista al 100%, se dé lugar a la solución a la que se dé lugar para terminar con la guerra de Ucrania. Esta perspectiva, que es una perspectiva que desde el punto de vista de los pacifistas y de los antibelicistas nos aterroriza, es una situación en la que un disparadero en el que se ha colocado a la Unión Europea, yo diría que incluso contra su propia voluntad, no solamente por las exigencias de los Estados Unidos o de Donald Trump en materia de mayor inversión del presupuesto en gasto militar, sino de la propia constatación de que ha de socorrer a su propia defensa
y que esto en el actual tablero de las relaciones internacionales, en suelo europeo y en un supuesto periodo posbélico en Ucrania, no se sostendría con un escaso 2%, en algunos casos 1,5%, en el caso de España e Italia, de gasto en defensa. Bueno, este es un futuro que hace mucho tiempo ya hemos estado vislumbrando, no solamente por una cuestión relacionada con la guerra de Ucrania y con las eventuales posibilidades de terminación, sino más allá del propio Trump en Estados Unidos, sino como consecuencia de efectivamente un nuevo orden mundial que poco a poco se iba formando. Ahora ya vislumbramos claramente cómo es un nuevo orden mundial de carácter imperial, que nada tiene que ver con el espíritu globalista de comienzos del siglo XXI y que albergaba ese futuro, bueno, pues más o menos cercano, que ahora ya tenemos encima de la mesa, con todos estos encuentros internacionales que hemos visto en estos últimos días, de una progresiva militarización de las relaciones internacionales, también a efectos regionales como son las de la Unión Europea con el escenario de guerra de Ucrania, ¿no? A mí esta cuestión que, como digo, pues resuena en cualquier mente no militarista, pacifista, antibelicista, antimilitarista, me descoloca mucho, creo que a todos, ¿no? Porque no estamos en una situación en la que se pueda elegir. Y la prueba de que no estamos en una situación en la que se puede elegir es que en la conferencia de Múnich el otro día, la voz cantante de seguridad de Múnich el pasado viernes, el otro día la voz cantante de los políticos europeos la llevó Zelensky. Y es fuerte que sea Zelensky, ¿verdad? A quien se le ceda la iniciativa a la hora de ser el primero en ya abiertamente remarcar la exigencia de la creación de un ejército europeo para que Estados Unidos se tome en serio al continente. Y esto es algo que no se grita a voces. Es decir, independientemente de la cuestión que no había mencionado en paralelo de la guerra comercial y arancelaria, que no puede ser ajena naturalmente a este nuevo rediseño de la correlación de fuerzas en el suelo europeo en materia militar, independientemente de lo que pueda decir Mark Rutte, que por otra parte el secretario general de la OTAN en este momento, pues es un personaje de una trayectoria política previa a su nombramiento en el cargo, desde los Países Bajos, pues muy cercano, muy alineado con posiciones de extrema derecha, y que por tanto lo que diga puede ser perfectamente descontable en relación a su visión del mundo, pues bastante beligerante, y para eso está ahí al frente de la OTAN. Pero independientemente de lo que digan ellos, el hecho de que Estados Unidos se esté planteando, básicamente, lo decía su representante ante el Consejo de Seguridad de la ONU ayer, en su discurso de respuesta a Rusia. A ver, Ucrania tiene que tomar en sus manos su destino, su futuro, sus decisiones, pero desde luego va a ser sin nosotros y Europa también. Es decir, todo el mundo apunta a que Europa tiene que necesariamente asumir las consecuencias de la defensa, por tanto, las consecuencias militares con un mayor presupuesto de gasto en materia de defensa, de las líneas fronterizas que se rediseñen tras la finalización de la guerra en Ucrania. Esto supone crear un ejército europeo en los términos en los que planteaba Zelensky. Vamos a ver, Zelensky está planteando un ejército de 120.000 personas movilizadas por parte de los distintos países europeos en la frontera final que resulte rediseñada con Rusia, para considerar que tiene garantías suficientes que le permitan firmar el acuerdo de paz. 120.000 soldados.
a todo esto, independientemente de lo que diga Mark Rutte en la OTAN o de lo que diga Zelensky, nada menos que Keith Starmer, el primer ministro británico, a su llegada a la cumbre de París, convocada de urgencia por Macron este pasado lunes, se desayunaba esa misma mañana del lunes con un artículo publicado en The Telegraph, que es uno de los periódicos más conservadores del Reino Unido, y pese a su filiación socialdemócrata, vamos a decirlo así, laborista, como primer ministro, era el primero en apuntar la necesidad de plantearse ya directamente enviar tropas europeas a suelo ucraniano. Ahora ya no. Sí, ha propuesto que irían ellos junto con Francia. Claro, con Francia está por la labor. Sí. Suecia, que es, a mí me interesa mucho y ahora lo mencionaré, lo que tengan que decir los bálticos y Polonia junto con Suecia y Finlandia al respecto de las eventuales negociaciones de paz y las obligaciones que la paz post bélica pues puedan llevarse a cabo. Me interesa mucho. Pero, bueno, Alemania, que está a una semana vista de las elecciones, por medio del canciller Scholz, ya ha dicho que, bueno, que es un poco pronto para hablar de eso. Pedro Sánchez dice que, vamos, que ni quiere oír hablar. Entonces he dicho que precisamente Sánchez es uno de los pocos que se resiste a aumentar, junto con, curiosamente, Giorgia Meloni, que los dos están, Italia y España, en 1,5 puntos del PIB en inversión militar, pues son dos de los que se resisten no solamente a enviar tropas, sino directamente a subir o a incrementar mucho más el gasto militar, porque claro, ese incremento tiene que salir de algún lado, pero... De todas maneras, tendríamos que aclarar, Carlos, que estas tropas que irían, tanto de Gran Bretaña como de Francia, que han dicho que irían en primera línea, son tropas para garantizar la paz. Sí, son tropas de interposición. No son tropas para combatir. Vale. Son de interposición. Sí, bueno, pero vamos a ver, una militarización de una frontera tan grande como la ucraniana respecto de Rusia, que son no sé cuantísimos miles de kilómetros, 120.000 hombres, o aunque fueran 100.000, mantenida en el tiempo, como si estuviéramos en los tiempos de la Guerra Fría, como para que eso de la seguridad de que no va a volver a ser atacado, en definitiva, pues como decían en el Consejo de Seguridad, no se puede reeditar unos acuerdos Minsk III, como los acuerdos Minsk I y Minsk II, que no dieron lugar más que a lo que acabó degenerando en agresiones mutuas en la zona del Donbass hasta llegar a la invasión rusa de la frontera este de Ucrania. Pues ante esas perspectivas es que no solamente quizás Starmer ha propuesto esto, independientemente de la resistencia que tenga Sánchez, sino que ya se estaba proponiendo tanto en el ECOFIN, es decir, en la reunión de los ministros de Economía que se llevó ayer a cabo, como en distintas fuentes cercanas a la Comisión, la posibilidad de relajar los controles de deuda, precisamente pues para poder permitir un incremento de ese gasto. Cierto. Es decir, que si tú relajas los controles de deuda pública que tengas en función también de los gastos de inflación que puedas tener, pues tú tienes que cumplir en teoría una disciplina fiscal estricta dentro de la Unión Europea, porque si no, ya sabes, te aparecen los hombres de negro. Y estos controles se supone que se relajarían, o se está planteando ya la posibilidad de relajarlos, pues a los efectos de que se pueda hacer una mayor inversión en gasto militar, que evidentemente harían saltar la banca. Entonces, claro, yo me pregunto, ya lo hacíamos la semana pasada y me vuelvo a hacer ayer, si todos los vientos soplan, más allá de que, bueno, de que unos contemporicen más que otros digan sí, yo lo que diga la mayoría, pero eso es con la boca grande, porque con la boca pequeña es cuanto más lo pueda regresar mejor, pero no vaya a ser que comprometa los fondos de ayuda que a su vez tengo en la Unión Europea si resulta que me hago demasiado remolón en materia de inversión en defensa.
Si por tanto el impulso mayor de esos vientos que soplan en dirección a un aumento considerable del presupuesto militar de la Unión Europea, una de las cosas que se abundaban la semana pasada era hay que subir el presupuesto común de la Unión Europea, precisamente para poder crear, pues entre otras cosas, un ejército europeo. Bueno, eso ya no lo está exigiendo la OTAN, ya no es que lo exija Estados Unidos, es que es la propia realidad de los hechos la que está provocando que no pueda haber ningún discurso oficial, al menos en contra. Y no parece que las poblaciones europeas o las sociedades civiles europeas puedan pronunciarse a favor o remar, perdón, en contra o remar en contra. No parece que puedan remar en contra. ¿Por qué? Pues porque los propios hechos consumados han generado un escenario tan endiablado que no existe alternativa, o por lo menos no existe una alternativa que las sociedades civiles puedan contemplar. Y aquí entra ya la parte del este de Europa, al que antes me he referido. Claro, nosotros desde España lo vemos muy lejos, lo seguimos viendo muy lejos, pero aquí no existe una preocupación real de que Rusia te invada. La sociedad civil no la entendemos, no lo percibimos, pero Estamos muy lejos de sus fronteras. Claro. Seríamos los últimos en entrar. Bueno, vamos. Pero eso no es la percepción que tiene Polonia. Por eso Donald Tusk, que está al lado, por eso Donald Tusk, el actual primer ministro polaco y europeísta, aunque en esta última época de su presidencia o ministerio en Polonia, a ver, no es tan el europeísta convencido que lo fue con anterioridad, pues era uno de los 7 primeros ministros o jefes de Estado invitados por Macron, porque no iban los 27, que de hecho ha habido bastante protesta porque unos sí y otros no, sino que era una voz muy autorizada que representa la sensibilidad de los países fronterizos con Rusia, que son los que están principalmente preocupados de que en esos acuerdos de paz el rediseño que se haga entre Estados Unidos y Rusia, dejando fuera a la Unión Europea, suponga que Putin se ha salido con la suya, que la estrategia de la invasión militar es al final convalidada por la comunidad internacional o aceptada o tolerada por la comunidad internacional y que por tanto sus países pueden ser los próximos. El caso de los países bálticos es muy evidente, son países muy pequeños sin ninguna capacidad defensiva propia, se los puede engullir Putin cuando le dé la gana. Y por otro lado, Finlandia particularmente y Suecia, que son los países más amenazados. Suecia ha templado gaitas. Suecia estaba invitado, si no recuerdo mal, a la cumbre de crisis de urgencia convocada por Macron en París ayer, y era uno de los países que, bueno, aunque no se había alineado tan directamente con las posiciones de Keir Starmer de mandar tropas, no lo descartaba. Entonces, esto, por otra parte, además, establece una división muy clara en función de intereses geográficos entre, más allá que los ideológicos, entre unos países y otros dentro de la propia Unión Europea. Y es el escenario en el que Donald Trump quería colocarnos, o ha querido colocarnos desde un principio. Es decir, porque al final, muy bien, se implementa un ejército propio europeo. Se crea con unos fondos estratosféricos, ya sabemos cómo es la burocracia europea además, con unos fondos estratosféricos, el mantenimiento de un ejército propio en condiciones operativas. Ya vimos lo que pasó con los tanques aquellos que se iban a mandar, ¿no? Por parte de los alemanes y de los españoles al frente cuando se cruzó una nueva línea roja que consistía en no enviar armamento con capacidad ofensiva al frente ucraniano. Para no provocar demasiado a Rusia. Bueno, los tanques en cuestión, tanto los españoles como los alemanes, no iban a estar en condiciones operativas hasta pasados 6 meses o casi un año, lo cual era un periodo larguísimo de tiempo. Pues lo mismo ocurriría ahora a mayor escala
si lo que pretendemos es montar deprisa y corriendo un ejército que resulte operativo de nivel europeo, aunque solo fuera con la misión de interponerse como fuerza de paz en la frontera una vez haya un alto el fuego entre Ucrania y Rusia. La cuestión es, ¿y el incremento del presupuesto militar? Aparte de para mantener y pagar ese despliegue, esa movilización general masiva de efectivos militares, ¿por cuánto tiempo se va a mantener? ¿El tiempo que haga falta? ¿Qué hacemos? ¿Un destacamento como sucedió en la partición entre Berlín Este y Berlín Oeste después de la conferencia de Yalta y después del final de la Segunda Guerra Mundial? 40 o 50 años con asentamientos militares perpetuos en la zona. También se supone que eso sería según a los acuerdos que se llegue, si se llega en el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, y se garantiza una paz duradera y una garantía de no agresión, etcétera, etcétera. Pero la garantía de no agresión es evidente que las palabras de Putin se las lleva el viento, igual que las palabras de Trump. Y que por tanto, eso no es una garantía. Es decir, Putin por biología no va a estar ahí indefinidamente. Bueno, pero su doctrina, sí, pero su doctrina va a estar. La cuestión está en que las palabras se las lleva el viento. Aquí estamos hablando de que la estrategia envenenada en la que se nos ha colocado, por eso hablaba a Europa, digo, por eso el titular que teníamos hoy de militarización forzada, es decir, a la fuerza, es volver a instalarnos en la teoría de la disuasión de la Guerra Fría. Porque si no, ¿para qué necesitamos comprar más armas? ¿Para qué necesitamos crear un ejército? Un ejército europeo para que se nos tome en serio, dice Zelensky. Y los demás no le desmienten, ¿eh? Ojo, todo lo contrario. Es decir, por eso Starmer está diciendo de mandar tropas. Por eso Francia está diciendo de mandar tropas, aunque sea en el escenario posbélico. Es decir, la teoría de la disuasión de la Guerra Fría. Zelensky en su discurso en Múnich, cuando habló, entre otras cosas, dijo que en Rusia ya tenía 150.000 hombres soldados en Bielorrusia. Y dijo, pueden ser para atacarnos a nosotros, pero ¿piensan que no pueden ser también para atacarlos a ustedes? Y la gente no lo negó rotundamente, sino que escucharon esas palabras y se comentaron después. Es decir, que Rusia... Es decir, que el diseño de la disuasión de la Guerra Fría es evidente que he vuelto. Porque te ataquen o no te ataquen, los tengo desplegados 150.000 solo en Bielorrusia y los puedo desplegar contra, por ejemplo, contra Polonia cuando quiera. O contra los bálticos cuando quiera. Claro, entonces esto te obliga a movilizar toda una serie de recursos económicos, materiales y a desestructurar completamente el ya maltrecho estado del bienestar que se supone que trataba de más o menos asegurar la doctrina socialdemócrata surgida tras la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción de Europa tras esa guerra en la Unión, a través de la Unión Europea, te obliga a reestructurarla por completo y ponerla en función de una movilización permanente en materia militar. Es que es así. Y además, ¿a quién le vas a comprar las armas? Esas armas, ¿quién está en condiciones de vendértelas? Tienen la esperanza de vendértelas a Estados Unidos. Israel en materia de vigilancia y seguridad, es decir, e inteligencia, y en cuanto al armamento pesado, Estados Unidos, naturalmente. Entonces, es un escenario absolutamente endiablado, que deja fuera de juego las posturas pacifistas o antimilitaristas, al menos no desde el punto de vista de la sociedad civil, donde cada uno tiene derecho a opinar lo que estime más conveniente, y naturalmente yo no estoy tratando de convencer aquí a nadie de nada. Estoy tratando de decir que, bueno, que una cosa es planteártelo como sociedad civil, pero que a nivel de relaciones internacionales entre países está fuera de juego. En este momento es una posición no posible. Ni diplomacia ni leches. Es decir, no, el tablero no se ha diseñado así. El hecho de que además haya una renuncia expresa impuesta por parte de Rusia, que no olvidemos que tiene perfectamente clara su diplomacia,
que la posición europea es absolutamente beligerante contra las pretensiones rusas, porque ni siquiera el propio Rutte en la OTAN se ha salido mucho de la derivada belicista en la que contra Rusia estaba instalada toda la diplomacia europea a través de las sanciones, a través de la retórica pública, etcétera, etcétera, con los tiempos de la administración Biden, que es cuando la guerra comenzó. Y es por ese motivo que Rusia no quiere ver ni en pintura, y ya lo dijeron ayer, lo dijo Lavrov, lo ha dicho Sergei Lavrov antes de ir a Arabia Saudí, a Riad, a entrevistarse con Marco Rubio, lo dijo ayer el representante ante el Consejo de Seguridad de la ONU de Rusia. Europa no tiene ningún interés en la paz, el discurso de Europa es el mantenimiento de la guerra. Claro, ¿la paz a qué precio? Sería la trampa que está detrás de ese discurso ruso. ¿La paz a qué precio? Porque si el precio es que nosotros nos hipotequemos, todas las sociedades europeas se hipotequen, porque esa es la palabra, hipotecarse, para costear una defensa obligada por una permanente amenaza imperialista rusa, pues apaga y vámonos. Eso no es una paz en condiciones, esa es la paz de las armas. Pero sin embargo es el escenario al que parece que se nos está abocando. Y es más, yo diría que si Trump se sale con la suya y consigue desprenderse de un coste importante para ellos, que era el que hasta la fecha tradicionalmente había venido observando como pues el garante internacional de la seguridad europea, y se quita ese peso de encima, yo creo que las próximas presidencias norteamericanas, aunque sean de signo demócrata, una vez se han liberado de ese coste, van a seguir en esa senda. Es decir, si Europa se ve abocada, como se está viendo, a tener que hacer frente a su propio destino y autosuficiencia en materia de seguridad militar, es muy obvio que ese es un camino que no tiene retorno. Es decir, que Estados Unidos ya no va a volver a la senda de ser el hermano mayor que me protege. Por otra parte, ninguno de los acuerdos que Europa vaya a adoptar en materia militar van a ser ajenos a lo que le interesa a Estados Unidos, por una muy sencilla razón. Todos los servicios de inteligencia y todos los servicios militares de la Unión Europea están trufados, penetrados, intoxicados, en más o en menos, por los servicios de inteligencia norteamericanos. Todos. Empezando por algunos con mucho nivel de influencia de los servicios de inteligencia norteamericanos en, digamos, las profundidades, en los estados profundos de muchos países europeos, como por ejemplo el Reino Unido, por supuesto, pero también España e Italia, y otros en donde también tienen una capacidad de influencia, una penetración muy importante, pero no tan acusada como pueda ser Francia. Antes, en el primer bloque, habría que meter también Alemania, pero hay otros en donde, bueno, pues, por ejemplo, Francia no habría tanto nivel de penetración, ahí, pero no tanto. Esto era, entre otras cosas, la que justificaba la baladronada que yo conté hace unas semanas de una manera muy abrupta en palabras de Putin. No es porque las haya leído, es que he visto el vídeo donde lo dice, en donde poco menos que se ríe de la intención de los europeos de hacerse los exquisitos con el tema de Ucrania y hablar de valores morales y de democracias y de otras cosas, y de protestar frente a los intereses de Donald Trump, en donde acusaba a los políticos europeos y en definitiva a las élites europeas, dice él, es un término que le gusta mucho a la diplomacia rusa, de, en definitiva, bueno, pues ser las perritas de Estados Unidos y que al final acabarían moviendo la colita delante de Donald Trump, ¿no? Estas son unas frases más o menos literales del propio Putin, ¿no? Para que nos hagamos una idea de lo que piensa Rusia respecto de, recordemos, unas élites europeas que desde Bruselas y desde Berlín son las que alentaron en 2014 la contrarrevolución del Maidán, ¿no? Y que son las que
dieron lugar de aquellos polvos, estos lodos, a que el ambiente se convirtiera en irrespirable precisamente por el nivel de agresividad desplegado por la extrema derecha instalada en el poder a partir de 2014 con la protección de Alemania y de Estados Unidos en Kiev, ¿no? Claro, es decir, esto no se puede olvidar. No se puede olvidar cuál ha sido el papel beligerante y belicista de Europa, no solo de Estados Unidos, también de las cancillerías europeas durante los últimos, vamos a poner mínimo 10 años. En realidad deberíamos hablar de 15, ¿no? Porque el tema se remonta mucho más atrás. Entonces, lo que sale de este nuevo rediseño del tablero, donde ya encima de la mesa está, se tarde más o se tarde menos, después de la cumbre de emergencia convocada por Macron ayer en París, que no plantea otros diseños que no sean el del incremento del gasto militar y de la flexibilización de las reglas fiscales europeas para permitir ese incremento sustancial del gasto militar, trasladado a su vez a los presupuestos internos de cada país, suponen un quebradero de cabeza para cualquier gobierno que pretenda ser de progreso y de redistribución de la riqueza, es decir, de justicia económica, como el que al menos formalmente pretendiera ser el español, ¿no? Porque ¿de dónde sacas la pasta? ¿Dónde recortas? ¿En dónde te endeudas? ¿Y esa deuda quién la paga? ¿Y cómo se paga para hacer frente a todo ese incremento del gasto militar? Recordemos que Trump pedía nada menos que un incremento hasta el 5%. Evidentemente eso no se va a cumplir si estamos en el 1,5%. Ni ellos mismos lo cumplen. Ellos están en el 3,5% aproximadamente de su presupuesto interior bruto, que claro, es muchísimo mayor que el nuestro. Pero a mí esto de que luego me vendan la moto, de que, bueno, pero es que al final vamos a hacer una especie de oficina centralizada de compras de armamento desde la Unión Europea para que nos salga más baratito, compramos todos juntos, entonces no va a ser para tanto. Bueno, va a ser para tanto, ¿no? Al final me lo vas a quitar de los servicios públicos, porque si no, ¿de dónde sale la pasta? Es decir, de sanidad y educación. ¿De dónde va a salir el dinero si no? No, es que me lo prestan. No, es que la Unión Europea, no, ya, pero vamos a ver, la Unión Europea, yo qué sé, emitirá bonos y cosas de estas para que, en definitiva, no salga de la balanza corriente de pagos de el presupuesto generales del Estado de cada país, pero no dejará de ser un dinero que seguramente tú estás pagando, no solo por la devolución de esos bonos, aunque sea 10 años, y por tanto es un crédito que en definitiva estás pidiendo y que tendrás que devolver, sino porque además previamente, para que se haya podido hacer esa emisión enorme de bonos, pues habrá que haber contribuido a que el Banco Central Europeo tenga el dinero suficiente. ¿Y eso cómo se hace? Pues aumentando el nivel de aportación de cada país en su contribución a la Unión Europea. Y por tanto ese dinero, volvemos a las andadas. ¿De dónde sale? Pues sale de los presupuestos generales del Estado de cada país. Es una pescadilla que se muerde la cola, altamente peligrosa. A mí no me gusta nada, es la constatación ya definitiva de que estamos en el peor escenario posible para posiciones no belicistas, que el tiempo de la diplomacia prácticamente se ha acabado. No se ha acabado en la medida en la que pueda tener su papel y su importancia, y que incluso Rusia no acabe teniendo más remedio que aceptar que al menos en las negociaciones para la reconstrucción de Ucrania, con posterioridad, una vez haya salido con la suya, pues es evidente que Europa tiene que tener un papel, ¿no? Al menos el representante ante el Consejo de Seguridad de la ONU de Estados Unidos así se lo decía a su homónimo ruso en el día de ayer en el Consejo de Seguridad. Hombre, digo yo que algún mensaje oficial contendrán, algunas instrucciones oficiales directas tendrán tanto los representantes rusos como estadounidenses en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Que no es cualquier cosa. Por eso digo que ante esta posición
yo creo que a partir de ahora tenemos que empezar a replantearnos no un frente a la militarización como tal, porque claro, aquí está muy bien decir que hablen las palabras y no las armas, pero sino en qué términos se va a hacer, en todo caso, si finalmente no se puede parar desde Europa ese rediseño de los mapas europeos y de la realpolitik europea en materia de defensa en la propia frontera que salga de los acuerdos de paz entre Estados Unidos y Rusia en relación a Ucrania, sino qué va a pasar después, porque había, vamos a ver, la promesa de entrada inmediata a la OTAN, que es una de las razones por las que Zelensky no quiere firmar los acuerdos de paz, ha sido retirada. Ya no tiene opción de entrar en la OTAN. Vamos a ver, la diplomacia de Donald Trump se lo ha dicho estos últimos días a Zelensky en la cara directamente. Mire usted, váyase olvidando de entrar en la OTAN. Eso no va a pasar. Pero, ¿y en la Unión Europea? ¿Y qué pasa con la ambición de Donald Trump de hacerse con las famosas tierras raras, es decir, tierras ricas en metales raros, minerales raros que sirven para, sobre todo, la industria electrónica, que se concentran principalmente en territorio del Donbass y que por tanto quedaría bajo la explotación rusa? Es decir, Ucrania es un bizcochito. Sigue siendo un bizcochito, hablo ya para los tiempos de la reconstrucción después de la guerra. ¿Por qué? Porque es el granero de Europa, porque sigue teniendo minerales raros incluso fuera del Donbass. ¿Qué se va a permitir? Que Estados Unidos expolie toda clase de riquezas de uno de los países en cuanto a recursos naturales más ricos de Europa, como es Ucrania. Estados Unidos se va a cobrar todo el armamento y todo el apoyo militar que le ha dado a Bueno, no es Zelensky durante suficiente. estos años. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Y sobre el tema de la ambición por las tierras raras ucranianas, Trump está RQR prácticamente todos los días cada vez que le preguntan por... Es decir, lo tiene metido en la cabeza entre ceja y ceja. Que ellos no entran en las negociaciones con Rusia, que por cierto, en las negociaciones, el encuentro de hoy en Riad, en Arabia Saudí, entre Marco Rubio y Sergei Lavrov, en los que tantas protestas ha levantado que no estaba invitado ni Zelensky ni tampoco la Unión Europea, en realidad, según lo que dicen, y la verdad es que si lo dicen ellos, yo me lo creo, me lo he de creer, los expertos del Instituto Juan Sebastián Elcano, que ya sabemos que son los máximos linces aquí en España en materia de inteligencia militar y contrainteligencia militar, es lógico que no estuvieran invitados ni Europa ni Zelensky, puesto que es la primera toma de contacto para, entre otras cosas, no solamente dar el pistoletazo de salida a las negociaciones, sino, digamos, también para, al más alto nivel, reinstaurar las relaciones diplomáticas oficiales interrumpidas a raíz precisamente de la invasión de Ucrania, con, por ejemplo, el restablecimiento de las embajadas en Moscú y en Washington, que habían quedado totalmente canceladas, el estudio del levantamiento de sanciones frente a Rusia por parte de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, en ese tablero propio entre Estados Unidos y Rusia hay muchas otras derivadas, entre otras las de que pueda estar el 8 de mayo, me parece que es, o el 9 de mayo, en el 80 aniversario de la victoria de la toma de Berlín por parte del ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial, derrotando al nazismo, pues pudiera estar en el mismísimo Kremlin el propio Donald Trump. Esto, que parece que son detalles que, bueno, a nosotros ni nos van ni nos vienen, pues siguen hacer el numerito allí de las tropas desfilando en el desfile de la victoria ante el Kremlin, pues aunque nos puedan parecer pues cosas falaces y que forman parte de la política espectáculo, ¿no?, que caracteriza a ambos dos imperialistas, pues no dejan de tener su importancia en la medida que esa simbología refuerza este escenario de subordinación de Europa, por la cual Europa paga la factura
pone la cama y además apaleada, ¿no? Como decía aquel chiste machista, ¿no? Que que contaba en los tiempos de Franco, ¿no? Pues paga la factura, pero mientras los beneficios y las fotos se las llevan otros, ¿no? Esto es un poco en la situación en la que estamos ahora mismo y yo, vamos, no vislumbro en este momento, creo que nadie, un horizonte diferente que el que hemos estado contando, que de verdad pues resulta muy triste mientras la correlación de fuerzas no cambie tanto dentro de la Unión Europea como fuera, pero es muy difícil que cambie porque más allá de las rémoras ideológicas de los partidos que con más o menos influencia de gobierno en sus respectivos países hacen de palmeros de Donald Trump al estilo de Vox en España o de Orbán en Hungría, que lo hace respecto de Putin. Más allá de esas resistencias ideológicas, hay una cuestión que es el eje geográfico que hace prácticamente imposible que la posición de temor ante Rusia y por tanto la reacción militar ante Rusia o de disuasión ante Rusia sea prácticamente la única respuesta de la que pueda ser capaz de la Unión Europea con el gasto que eso significa y con la presión que eso va a meter en todas las sociedades civiles europeas acostumbradas a vivir en tiempos de paz o de, por lo menos, desmilitarización desde el año 89 con la caída del muro de Berlín, que, pues, tristemente parece que tocan a su fin, por lo menos de momento. Y nuestro programa también toca casi a su fin, ¿no, Manolo? Te pueden quedar 4 minutos, pero lo tenemos Bueno, que dejar. con esos tiro. Bueno, pues espérate que ponga un poco de música, si no, Vale, una cortinilla, pon una cortinilla. 2 cortinillas, por lo menos 2. A ver, eh, 4 minutos, Carlos. 4 Muy minutos, bien. pero de reloj, de eso que tenés ahí enfrente. Mm. ¿Qué pasa con Yolanda Díaz? Dices que está con esto del salario mínimo, Yolanda Díaz en la encrucijada. Pues a ver. Hombre, es que está apostando muy fuerte. Es que, a ver, eh, fíjate, Manolo, ayer en Madrid tenían convocado un acto público muy cercano al gobierno dentro de la serie de eventos relacionados con el año de, bueno, de conmemoración del final del franquismo y la llegada de la democracia, ¿no? Que era el estreno de una película, un documental que se llama La conquista de la democracia, si no recuerdo mal, en donde estaban convocadas directamente la vicepresidenta primera del gobierno, la señora Montero, ministra de Hacienda, y la vicepresidenta segunda del gobierno, ministra de Trabajo, señora Yolanda Díaz. Claro, la expectación era máxima porque era un evento de fotocall. Y en el fotocall le preguntaron bueno, hicieron naturalmente los fotógrafos que se pusieran juntas las dos, Montero y Yolanda Díaz, cuando a la entrada de la alfombra roja les habían preguntado a las dos, naturalmente no podía ser de otra manera, y de forma insistente por el desacuerdo obvio y el enfrentamiento en materia de cotización en el IRPF del incremento del SMI. Recordemos que lo que se plantea no es pagar por todo el SMI, sino solo por el incremento del SMI. Lo que te suponga, los famosos 50, ¿no? De los cuales pues te quedaría 28 y el resto de los otros 22 irían a parar a Hacienda. Bueno, esta es la cuestión. Le preguntaron a Yolanda Díaz en un momento determinado, después de hacer el numerito de abrazos, besos y cordialidad absoluta entre las dos ministras enfrentadas, sí, efectivamente, el gobierno de coalición estaba realmente en peligro como consecuencia de la insistencia en tramitar en esta propuesta de ley por la cual junto con la de el PP y junto con la de Podemos sería una enmienda al proyecto de subida de impuestos, perdón, de impuestos del salario mínimo interprofesional del gobierno, y que recordemos que son estas tres propuestas, a ver si lo explico bien, la de Sumar, la de Podemos y la del Partido Popular, para que no tributen en el IRPF esos incrementos del salario mínimo interprofesional,
Recordemos que hoy tienen que ser aceptados por la mesa del Congreso, en donde efectivamente, si sacamos la cuenta, pues vemos que junto con los votos del propio Partido Popular, de EH Bildu y de Izquierda Republicana y del Bloque Nacionalista Gallego, incluso aunque el PNV se abstuviera, efectivamente la propuesta del gobierno resultaría derrotada de salir adelante estas enmiendas, porque basta que haya votos cruzados a favor de estas tres enmiendas de Podemos, PP y Sumar, para que la propuesta del gobierno en materia de SMI que quedara, vamos a ver, perdiera, no tuviera votos suficientes. Y que por el contrario se aprobaran las enmiendas que le dejarían fuera de juego al gobierno socialista. Bueno, pues le preguntaron, a raíz de este contexto, en público y ante las cámaras, a Yolanda Díaz si el gobierno de coalición a raíz de esto estaba en peligro. Y la respuesta de Yolanda Díaz fue, ¿qué va? Como diciendo, ¿pero qué dices, hombre? Entonces, ¿a qué jugamos? Esta es la pregunta. Porque claro, Yolanda Díaz ha puesto tan caro ahora la cuestión que no puede tragarse el sapo de aceptar por vía de un acuerdo de negociación de aquí al mes de abril, si hoy se vota a favor en la mesa del Congreso la admisión a trámite de esas enmiendas al proyecto de ley del gobierno en materia de SMI. Si eso es así, ese trágala no se lo puede comer Yolanda Díaz y ahora echarse para atrás, independientemente de lo que hayan dicho en el pasado. Ha puesto tan cara las apuestas, ha subido tanto la apuesta, que por una parte, si finalmente Pedro Sánchez, que hasta la fecha se ha mantenido 100% del lado de la señora Montero, esto pues tampoco se puede tragar el comer el sapo de desautorizar a Hacienda y darle y contentar a Yolanda Díaz en vía transaccional en la tramitación en el Congreso de los Diputados de la subida del SMI. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esa desautorización a su vicepresidenta primera del gobierno, cuando la acabas de nombrar, por otra parte, la presidenta autonómica andaluza del Partido Socialista, y la presidenta de los socialistas andaluces, sería una desautorización doble y en toda regla. Consecuencia, ahora mismo están los dos, que ninguno de los dos se puede echar atrás. ¿Cómo no van a resolver? Pues lo sabremos de aquí al mes de abril, que es cuando se va a hacer la votación definitiva de esas enmiendas, si hoy pasan el filtro, que yo entiendo que lo pasarán, de la mesa del Congreso. Tanto la propuesta de Sumar como la de Podemos, como la del Partido Popular, que en estos términos de no cotización a la seguridad social, perdón, al impuesto de la renta de las personas físicas, son coincidentes. Yo creo que todo se resume con una frase que dijo Rufián en el mismo momento en que se supo de manera totalmente inoportuna y muy mal comunicada desde el punto de vista de la comunicación política por parte del gobierno y por parte del Ministerio de Hacienda, que sí que iban a tributar esos ingresos, que fue la reflexión de Rufián. Lo único que puedo decir al gobierno es que dejen de cagarla. Yo creo que esto resume perfectamente el agujero en el que se han metido, independientemente del debate mucho más a fondo que no tenemos tiempo de hacer y que ya han hecho los compañeros mucho mejor que yo en esta cuestión sobre si la justicia fiscal redistributiva efectivamente debe incluir también a los sueldos, por muy pequeños que estos sean, como es el caso del SMI, o como dice o como se sostiene por el contrario, debe empezar precisamente por las rentas más altas, cosa que en este país, como en otros muchos de la Unión Europea, tienen toda una serie de beneficios, maniobras fiscales e instrumentos financieros que les permiten pagar pues mucho menos en promedio de lo que paga precisamente las clases más bajas, más trabajadoras, ¿no? Así que bueno, pues vamos a verlo de aquí a abril, pero vamos, Yolanda Díaz se juega toda credibilidad política que le pudiera quedar precisamente en este envite. Ya veremos cómo lo resuelve. Que no es mucha. Vamos vamos a dejarlo aquí. La semana que viene más. Y nada, que haya salud, que te lo pases bien. Igualmente. Y ahora, si sigues en Radio Clara, ahora cuando acabemos de charlar contigo, viene lo bueno. Hombre, ahora viene el Estudio 2, que el Estudio 2 se montan ahí unas fiestas, oiga, que vamos, o sea que... Es la coña, esta es la radio de verdad, no la radio de verdad, dice.
Oye, búscame esto, pues esto no me entra, anda que. Bueno, pues Pero nada, eso solo oye, para los saludos para el estudio 2. eso solo para los de Radio Clara. Los que nos escuchan en otras emisoras, bueno, si quieren cambiarse pueden, pero en fin. En el 104.4 de la FM pueden escucharnos cuando quieran. Muy bien. Saludos. Hasta la próxima. Que vaya bien. Que haya salud. Igualmente, salud.